sus hermanos lo vendieron como esclavo. La historia de José, llena de giros inesperados, pruebas y un impresionante desenlace de redención. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo la fe, la perseverancia y la misericordia pueden llevarnos de los momentos más oscuros a la luz. José era el hijo favorito de Jacob, no solo porque era el primero nacido de Raquel, la esposa que Jacob tanto amaba, sino porque era un joven con cualidades admirables y honestas. Para mostrar su afecto, Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, un símbolo de honor en su tiempo. Este gesto de amor, sin embargo, solo avivó la envidia de sus hermanos. Además, José tenía el don de soñar y de interpretar sueños, un don especial que Dios le había otorgado. Un día, José contó un sueño a sus hermanos: soñé que estábamos en el campo atando gavillas. De repente, mi gavilla se levantó y se quedó derecha, y las gavillas de ustedes se agruparon alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. En otro sueño, vio al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Sus hermanos no pudieron soportarlo, el resentimiento crecía cada vez más, pues pensaban que José se consideraba superior a ellos. Con el tiempo, esta envidia se transformó en odio. Un día, mientras cuidaban los rebaños, los hermanos de José vieron una oportunidad para deshacerse de él. Lo agarraron y lo arrojaron a un pozo seco, sin agua, donde lo dejaron a su suerte. Aunque pensaron en matarlo, al final decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban de camino a Egipto. Así, a cambio de unas pocas monedas, traicionaron a su hermano y lo separaron de su hogar y de su padre, quien creyó que había muerto. Para José, este fue un golpe devastador. Imagina ser traicionado por tu propia familia y vendido como una mercancía a gente desconocida en una tierra lejana. Pero a pesar de la injusticia y el dolor, José no se rindió. Aunque había perdido todo, no perdió su fe en Dios. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango del faraón. Aunque era un esclavo, pronto se ganó la confianza de Potifar gracias a su diligencia, integridad y fidelidad. José fue puesto a cargo de todos los asuntos de la casa de Potifar. Sin embargo, su éxito pronto atrajo una nueva prueba. La esposa de Potifar comenzó a acosarlo, intentando seducirlo día tras día. José, fiel a Dios y a su conciencia, se negó repetidamente. Finalmente, la mujer, al verse rechazada, lo acusó falsamente de intentar violarla. Por esta acusación, José fue enviado a la prisión, a pesar de ser inocente. Este era otro golpe para José, quien nuevamente se encontraba injustamente castigado. Pero incluso en prisión, José no permitió que el odio o la amargura dominaran su corazón. Dios estaba con él, y aun en la oscuridad de una celda, José mantuvo su integridad y su fe. Con el tiempo, el encargado de la prisión vio en él un hombre digno de confianza, y le dio autoridad para administrar ciertas responsabilidades. Así, José volvió a ganarse el respeto de quienes lo rodeaban, incluso en un lugar tan sombrío como la prisión. Un día, llegaron a la prisión dos sirvientes importantes del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían tenido sueños inquietantes, y José, confiando en el don que Dios le había dado, se ofreció a interpretarlos. Sin embargo, al panadero le dijo que su sueño significaba que en 3 días sería ejecutado. Al copero le dio una buena noticia: dentro de 3 días sería restaurado a su puesto. Y, tal como José lo interpretó, los sueños se cumplieron. Antes de irse, José le pidió al copero que le recordara ante el faraón, pues él había sido encarcelado injustamente. Pero el copero, al regresar a su puesto, se olvidó de José. Durante 2 largos años, José continuó en prisión, sin noticias y sin esperanzas aparentes de salir. Sin embargo, él no abandonó su fe. Para José, cada día era un ejercicio de paciencia y confianza en Dios, a pesar de las circunstancias injustas que lo rodeaban. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie en Egipto podía interpretar. Soñó con 7 vacas gordas y sanas, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las primeras, y luego tuvo otro sueño de 7 espigas llenas y sanas, seguidas de 7 espigas secas y vacías que las devoraban. Ninguno de los sabios del faraón pudo descifrar estos sueños. En ese momento, el copero recordó a José y le habló al faraón de él, mencionando cómo había interpretado correctamente los sueños en prisión. José fue llevado rápidamente ante el faraón. Con humildad, José le dijo que no era él quien interpretaba, sino Dios quien daba la respuesta a través de él. José explicó que los sueños del faraón anunciaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Luego, con una sabiduría inspirada,
aconsejó al faraón almacenar provisiones durante los años de abundancia para que Egipto pudiera sobrevivir los años de escasez. El faraón, asombrado por la sabiduría y la claridad de José, lo nombró gobernador de todo Egipto, poniéndolo solo por debajo de él en autoridad. En un giro de destino asombroso, José, el esclavo y prisionero, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Tal como José había interpretado, llegó la hambruna, y pronto afectó no solo a Egipto sino también a las tierras vecinas, incluida Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, su padre, envió a sus hijos a Egipto para conseguir alimento. Cuando llegaron, José los reconoció, pero ellos no supieron quién era él. Con el corazón lleno de emociones, José puso a prueba a sus hermanos, queriendo ver si sus corazones habían cambiado. Finalmente, después de varias pruebas, no pudo contener sus sentimientos y se reveló a ellos, diciendo: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto». Sus hermanos, atónitos y llenos de miedo, pensaron que José los castigaría por su traición. Pero en lugar de vengarse, José los abrazó y les ofreció su perdón. Les dijo algo profundamente sabio. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de mucha gente. José comprendió que todo el sufrimiento y las pruebas que había enfrentado habían sido parte del plan de Dios para salvar no solo a su familia, sino a muchas naciones durante la hambruna. La vida de José nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y traiciones, aunque pasemos por tiempos de soledad y dificultad, siempre hay un propósito mayor detrás de cada prueba. José sufrió la traición de sus hermanos, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Pero nunca perdió su fe en Dios y en el propósito que Él tenía para su vida. Su historia es un testimonio de que la perseverancia y la fe pueden transformar cualquier circunstancia, por oscura que parezca, en una bendición. Además, el perdón de José a sus hermanos es una de las lecciones más poderosas en la Biblia. En lugar de vengarse, José eligió el perdón y la reconciliación, entendiendo que el resentimiento solo le causaría más dolor. José nos enseña a confiar en que Dios puede tomar incluso los momentos más difíciles de nuestra vida y convertirlos en algo bueno, si tan solo le entregamos nuestras luchas y nuestro dolor. La historia de José es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras pruebas. Y que si mantenemos la fe, Dios puede usar nuestras heridas para hacer cosas extraordinarias.